Bien, toda vez que hemos hablado del síndrome de neurona motora superior, ahora hablaremos del síndrome de neurona motora inferior. Empezaremos por recordar rápidamente que las neuronas motoras inferiores se encuentran a nivel de los núcleos que tienen función motora, a nivel del tallo cerebral y cuyos axones, que aquí vemos de color amarillo, van directamente a ejercer su función motora sobre los músculos específicos, ¿sí? Los músculos destinatarios que se encuentran en la cara, en la mandíbula, en la lengua, en la faringe. Bien, estos axones son axones de las neuronas motoras inferiores. Si hay algún daño a nivel de los axones o de las neuronas, entonces vamos a tener problemas en la cara, en la lengua, en la laringe o en la masticación de el mismo lado. ¿Okay? Si nos vamos a las neuronas motoras inferiores que están en las astas anteriores de la médula espinal, bueno, ya explicamos cómo se forman los nervios espinales, los 31 pares de nervios espinales, y que estos nervios espinales en un momento dado se entrecruzan y se anastomosan para formar los plexos nerviosos y estos plexos nerviosos en sus entrecruzamientos intercambian información tanto motora como sensitiva de los diferentes nervios espinales que los van a componer, y posteriormente de esos plexos saldrán los nervios periféricos que tienen nombre propio y que irán, como mostramos aquí, a la musculatura estriada correspondiente, dependiendo de qué nervio o qué nervios periféricos se trate. Mencionamos en la ponencia anterior, en el video anterior, que los nervios que salen de los segmentos cervicales, ¿sí?, de los que salen de C1 a C4, van a formar el plexo cervical. Los que salen de C5 a T1 van a formar el plexo braquial. Estos no tienen nada que ver con la marcha, que es el tema básico de esta ponencia, pero de cualquier manera son importantes porque son neuronas motoras inferiores. De T2 a T12 no se forman plexos, pero se forman los nervios intercostales. Y ya en la región lumbar, desde T12, que participa un poco, hasta el E4 más o menos, se formará el plexo lumbar, ¿ok? Y de E3 hasta S2 se formará el plexo sacro. Ya de S2 a C1, la coxigia 1, se formará el plexo coxígeo. Bien. Entonces, los únicos nervios que pasan directamente a convertirse en nervios periféricos son los que salen de T2 a T12, que pasan a formar los nervios intercostales. Pero todos ellos, tanto los del plexo cervical, braquial, lumbar, sacro, coxígeo, independientemente de que se anastomoses y se metan en este embrollo de formar plexos, serán axones de la neurona motora inferior que eventualmente terminarán ejerciendo su acción motora a nivel de los músculos estriados correspondientes.
Entonces tenemos algunos nervios espinales que directamente se convierten en nervios periféricos, como son los intercostales, pero la mayoría de ellos, desde la región cervical, lumbar, sacra y coxigia, pasarán por ser plexos, como veremos más adelante, y participarán pues en este proceso que explicamos previamente aquí, en donde los nervios espinales se anastomosan, forman plexos y luego forman nervios periféricos específicos con nombre propio y que irán a llevar funciones motoras y en algunos casos también sensitivas a los músculos de todo nuestro cuerpo, sobre todo los músculos del cuello, de las extremidades y del tronco. Quienes llevarán la función motora y sensitiva a la cara, pues serán la cara y el cuello, serán básicamente estos que están aquí arriba, las neuronas motoras inferiores craneales de los pares que ya mencionamos, que se encuentran en el tallo cerebral. Bien, explicamos, creo que de una manera clara, que la médula, bueno, la médula tiene su sustancia gris y que su sustancia gris tiene una forma de H y que esta forma de H tiene los cuerpos neuronales y en su parte anterior están las astas anteriores. Las partes de atrás son las astas posteriores. Las astas posteriores son sensitivas o tienen neuronas de tipo sensitivo. Las astas anteriores tienen neuronas de tipo motor, que son las neuronas motoras inferiores espinales. Y que de estas neuronas motoras inferiores espinales van a salir las raíces anteriores, que son los axones de estas neuronas, y estas raíces anteriores pues llevarán la información motriz ya sea con escalas en los plexos o directamente dependiendo de qué segmento de la médula sea. Recuerden que son 31 segmentos, no sin antes anastomosarse con la raíz posterior que trae eferencias. Ya explicamos, eferencias pues lógicamente sensitivas a el ganglio que tiene una serie de neuronas pseudo-unipolares que reciben la información, la integran en el soma y luego la pasan a las astas posteriores de la médula para que éstas integren la información y bueno, generalmente la manden a las áreas de integración sensitiva que están en los lóbulos parietales o incluso la pasan directamente o indirectamente a través de interneuronas a las neuronas motoras inferiores de las astas anteriores de la médula para que se genere lo que conocemos como un reflejo. Pero no nos vamos ahorita a meter a hablar de reflejos. ¿Sí? Nada más les puedo decir que los reflejos se generan con las neuronas motoras inferiores. Aquí no participan las neuronas motoras superiores. Hay un capítulo, hay un video, ustedes lo pueden buscar, que nos habla exclusivamente de reflejos. De ahí explicamos cómo estos reflejos son instantáneos, son en el momento, suceden en milésimas de segundo, sin que tenga que llegar el estímulo sensitivo, ya sea doloroso, térmico, táctil, de posición, de vibración, etcétera, sin que tenga que esperar el individuo a que llegue la información al tálamo y luego a la corteza parietal para que haya una respuesta, ¿no? Cuando se trata de un reflejo,
las neuronas de las astas posteriores. Veremos, les digo, vean el video de ese tema. Pasarán la información, ya sea directamente o a través de una interneurona, pasarán la información sensitiva a las neuronas motoras inferiores de las astas anteriores de la médula espinal y se desencadenará la respuesta inmediatamente antes de que la corteza parietal reciba la información a través de los haces espinotalámicos o dorsales de la médula espinal. Por eso es que cuando nos pica un insecto o cuando nos herimos, inmediatamente retiramos pues la extremidad o la región donde nos haya picado el insecto o donde nos hayamos herido. Sin embargo, el dolor o la molestia que causa esa herida, ese piquete, tarda unos segundos en presentarse. ¿Por qué tarda unos segundos? Porque es el tiempo que tarda desde que estas vías llevan la información al tálamo y de ahí a la corteza parietal, vías ascendentes, y regresa, pero mucho antes de que esto suceda, ya se generó un arco reflejo en donde las neuronas sensitivas de las astas posteriores le pasaron la información a las neuronas motoras inferiores de la médula espinal y estas neuronas inferiores a través del ramo anterior mandan la información que va hacia el nervio espinal y del nervio espinal, ya sea anda pasando por plexos o no, llevará la respuesta inmediata a los músculos correspondientes para que haya una reacción. A eso se le llama reflejo. Bien, pero continuando con el tema del síndrome de neurona motora inferior. Las neuronas motoras inferiores, lo mencionábamos en el anterior video, se pueden lesionar a diferentes niveles y aquí explicábamos nosotros, ¿sí? En esta figura del plexo sacro, que la lesión podía ser, a nivel de, podía ser la lesión aquí, a nivel de nervio espinal, ya sea en varios nervios o en uno solo, o bien la lesión podría ser en el plexo, lo cual abarcaría varios nervios espinales, o la lesión podía ser en los nervios periféricos. Desde luego, dependiendo a qué nivel sea la lesión, pues será la repercusión, en este caso no nada más sensitiva, sino también motora, que va a haber en el cuerpo. Obviamente, si la lesión es en un nervio nada más, bueno, pues habrá problemas con la inervación de ese nervio, pero como sus axones se entrecruzan con otros nervios y ya son varios axones motores los que van a darle inervación a un músculo o a un grupo muscular, pues entonces en realidad la repercusión motora no será tan seria. Posiblemente la repercusión sensitiva sí. Posiblemente haya dolor intenso por la compresión o por la lesión de la raíz posterior, que es sensorial. Pero no habrá tanta repercusión motora. Cosa contraria a si la lesión es en el plexo, habrá alteraciones a nivel de sensibilidad, pero también habrá alteraciones importantes a nivel motor dependiendo qué nervios espinales sean los involucrados en la lesión.
Y si la lesión es a nivel de nervios periféricos, bueno, estos nervios periféricos generalmente le dan inervación a un músculo o a un grupo muscular. Y bueno, si la lesión es a nivel periférico, pues únicamente tendremos repercusiones en ese grupo muscular y en el dermatoma correspondiente, es decir, en el área cutánea sensitiva inervada por ese nervio, que generalmente será o dolor o anestesia. Pero vamos a tener problemas con la función motora. ¿Eh? Vamos a tener problemas con la función motora. Entonces fíjense cómo clínicamente, dependiendo de cómo veamos nosotros al paciente, si tiene problemas para mover varios segmentos musculares o tiene problemas para mover solamente una parte de un segmento muscular o de un grupo de músculos, o tiene dificultad para mover solamente los músculos circunscritos a un dermatoma, ya nosotros nos podemos dar idea, desde luego, de que es un síndrome de neurona motora inferior, pero más allá de eso, si la lesión está a nivel de los nervios espinales, si está a nivel de las astas anteriores en la médula, si está a nivel del plexo, incluso si está a nivel de la parte superior del plexo o de la parte inferior del plexo o de todo el plexo, como puede suceder en situaciones de herida por arma de fuego, en donde desde luego si se lesiona todo el plexo, pues todos los nervios periféricos que salen del ese plexo estarán inutilizados por completo, ¿no? Y las repercusiones motoras y sensitivas serán bastante severas en ese lado, es decir, en el lado de que está el plexo. Si este plexo sacro, por ejemplo, estuviera del lado derecho, pues desde luego todo el lado derecho del miembro pélvico, o mejor dicho, todo el miembro pélvico derecho, estará con problemas relacionados con el síndrome de neurona motora inferior, que ya ustedes lo platicamos previamente, pero lo vamos a volver a tomar. En el síndrome de neurona motora inferior, los músculos se encuentran flácidos, a diferencia del síndrome de neurona motora superior, en donde los músculos se encuentran flácidos al principio, pero luego en cuestión de horas se van a encontrar espásticos.